ayudar a entender cuál es el alcance de la experiencia que tiene el doctor Oswald para que ustedes se motiven a hacerle preguntas. Oswald es un doctor que tiene la especialidad en pesquerías y vida silvestre por parte de la Universidad de Arizona. Él es el director del programa de becarios para las soluciones costeras del Laboratorio de Ornitología de Cornell University en Nueva York. Ayer me preguntaban algunos de ustedes que había un desfase en la hora, es precisamente por eso, porque él está ubicado en Nueva York. Tienen 2 horas de diferencia. Él ha trabajado mucho en proyectos de investigación y conservación en el noroeste de México. Él empezó desde 1997. ¿Sí? En las zonas que él particularmente ha trabajado es en las zonas costeras y riparias del desierto de Sonora. Les va a mostrar un poquito de todo el alcance que él ha tenido en sus proyectos de investigación. Sus actividades más recientes incluyen la evaluación de recuperación de especies protegidas, la implementación de proyectos de restauración basados en la comunidad y en la creación de alianzas con gobiernos y usuarios para la conservación de la naturaleza. Entonces, muchachos, queda con ustedes ahorita el doctor Oswald, que espero pongan atención. Espero aprovechen esta oportunidad. Y adelante, Oswald, cuando tú quieras comenzar. Gracias por estar con nosotros. Agradezco esta oportunidad que nos das. Al contrario, muchas gracias, Hugo. Un placer estar con ustedes y sí, muchas gracias por la invitación. Todavía están entrando más estudiantes. Creo que Sí. te di la opción de ser también ser anfitrión. Okay. Entonces, si abres la cajita de participantes, abajo dice participants, Sí. ahí puedes ver que van entrando y les tienes que dar admitir. No sé si te aparece eso. Ok. Porque ya voy a empezar a compartir yo la pantalla y ya no lo voy a poder, ya no voy a poder ver. Muy bien, muy bien. Ok, pues muchas gracias, Hugo. Entonces, bueno, Gracias a ti. Voy a compartir la pantalla. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se está empezando a compartir. Perfecto. Y bueno, creo que ya estoy grabando. Sí, perfecto. Pues buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Yo les voy a platicar en particular de esta experiencia de restauración binacional del Delta del Río Colorado. Y después al final voy a platicar un poquito del programa de soluciones costeras y también como una oportunidad para todos ustedes, ¿no? Y bueno, espero también dejar un espacio al final para las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos hablando, ¿no? Geográficamente? La región del delta del río Colorado se encuentra localizada en lo que conocemos más como el Valle de Mexicali, en esta zona entre Sonora y Baja California, ¿no? Este es el Pacífico, este es el Alto Golfo de California, este es el río Colorado, que viene desde Estados Unidos, este lado es Arizona, California, es el Valle Imperial, Salton Sea, y bueno, todo esto que ahora es el Valle de Mexicali es lo que históricamente era el delta del río Colorado. Y bueno, históricamente, no ni hace tanto, ¿no? Hace apenas 100 años, el delta del río Colorado abarcaba 400,000 hectáreas y todo el flujo del río Colorado, que son 18,000 millones de metros cúbicos al año, llegaban al delta y hacia el Golfo de California. Y la influencia del río formaba una zona estuarina que abarcaba 65 kilómetros mar adentro, ¿no? Y formaba un área de 500,000 hectáreas, ¿no? Entonces había 400,000 hectáreas de humedales, riparios, de marisma, y luego aparte una zona estuarina de 500,000 hectáreas. Y bueno, hablando un poquito, ¿no? de la cuenca del río Colorado, pues se reconoce, ¿no? Que es uno de los ríos más regulados y controlados del mundo. Nace en las montañas rocallosas en los estados de Wyoming y Colorado y recorre 7 estados en Estados Unidos, ¿no? Y luego llega a México, a Baja California y Sonora. Hay 10 grandes presas, ¿no? Y aparte hay 80 derivaciones y presas menores.
Y también es bastante único en el mundo porque en esas presas se puede almacenar hasta 4 veces el flujo anual del río, ¿no? En una cuenca promedio en México y, bueno, y en el mundo, pues más bien el almacenamiento está entre el 50 y el 60%, ¿no? Entonces en el río Colorado está en el 400%, ¿no? Y bueno, actualmente ya está en 40 millones de personas, ¿no? Que dependen del agua del río Colorado en grandes ciudades, ¿no? Desde Denver, Los Ángeles, San Diego, pero también Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado. Y más o menos el 85% del agua se usa para agricultura. Son más de 2 millones de hectáreas en agricultura se usan. Y una de las cosas también muy particulares, ¿no? Y desafortunadas en el río Colorado es que toda el agua está repartida. O sea, toda el agua está medida, pero cada gota ya tiene dueño. Y de hecho hay una sobreasignación. Hay más derechos de agua repartidos en papel que agua que se produce en la cuenca, ¿no? Entonces hay una sobreasignación de al menos 16%, ¿no? Si no es que más. Y para agregarle, ¿no? A este estrés hídrico, pues la cuenca ha estado en sequía ya por casi 20 años, ¿no? O sea, desde el 2002. Y fue algo que pasó muy, muy de golpe porque en el 99 estaban las presas a su máximo nivel, había mucha agua, y de repente ya para el 2002 empezaron a bajar y ahorita las presas casi todas están al 50% de capacidad, ¿no? Entonces sí ha habido una sequía en la cuenca, ¿no? Además de la sobreasignación. Y esta gráfica es para mostrarles precisamente el estrés hídrico, ¿no? La línea de color rosa muestra la producción promedio del agua en la cuenca, ¿no? A través de las décadas, cuánta agua se produce, ¿no? Y la línea azul oscura muestra el consumo de agua en la cuenca, ¿no? Entonces, si pueden ver, pues a principios del siglo pasado, pues no había nada de estrés hídrico, eso fue aumentando, 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 cuando ya finalmente, a finales de los 90, principios de los 2000, finalmente se cruzó esa línea, ¿no? Donde realmente hay mayor consumo de agua que la producción de agua en la cuenca, y entonces por eso han estado bajando los niveles de las presas, ¿no? Entonces hay una carrera en esta región para poder balancear producción de agua con el consumo y tratar de eficientizar. Pero pues obviamente este ha tenido impactos muy grandes en toda la cuenca, pero especialmente en el delta del río Colorado, ¿no? Básicamente esto ha querido decir una reducción de los flujos que llegan al río, y esto ha causado la pérdida del 90% del área de humedales en el delta, ¿no? O sea, básicamente el río se seca 160 kilómetros antes de llegar al mar, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que hemos estado tratando de resolver, o sea, cómo podemos volver a tener un río con agua, ¿no? Esta es una fotografía aérea de la presa Morelos, que está ahí cerca de los Algodones, Baja California, cerca de Mexicali, donde es la última presa derivadora. O sea, en este punto Estados Unidos entrega agua a México de acuerdo al tratado, le tiene que entregar cada año 1.850 millones de metros cúbicos, que es mucha agua, pero México también toda esa agua ya la repartió y la usa pues para las ciudades y para la agricultura. Entonces todo el agua se deriva, se viene para este canal, y de aquí para abajo pues prácticamente se secan. Y este es el puente sobre el lecho del río Colorado en el pueblo de San Luis, en la ciudad de San Luis, Río Colorado. Prácticamente está seco todo el tiempo, ¿no? Y esto está así pues ya desde hace 40, 50 años, ¿no? Entonces para las comunidades, para la gente, esta es la visión contemporánea, ¿no? Del río Colorado, ¿no? Y como que esto ha creado también una desconexión entre la gente, entre la sociedad, entre la comunidad y el río y la naturaleza. Entonces, bueno, este es un mapa que muestra más o menos, bueno, cuáles son las condiciones actuales, ¿no? Lo que ven en amarillo, este color amarillo clarito, es la zona agrícola del Valle de Mexicali. Acá está Mexicali, acá está San Luis Río Colorado. Esto que está en verde es la planicie de inundación del río Colorado, que está delimitado por bordos de defensa. Y tenemos la zona del río Hardy, que es otra área de humedales importantes, la Ciénega de Santa Clara y luego ya la conexión con el Alto Golfo, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que a pesar de todos los impactos que se han vivido en los últimos 100 años, todavía quedan zonas importantes de humedales, ¿no? Y digamos, con cierto manejo y restauración
se han podido mantener aproximadamente 80,000 a 100,000 hectáreas de humedales, ¿no? Y ahorita les platico un poquito cómo y por qué. Entonces, bueno, parte de lo que se ha podido mantener en lo que le llamamos el corredor ripario del río, son bosques de sauces y álamos, principalmente mantenidos por afloramientos del agua del subsuelo, que logran mantener húmedas ciertas porciones del río Colorado en México, ¿no? Y esta ha sido la base de los sitios de restauración, y para allá vamos a ir hacia el futuro. También se han mantenido humedales de marisma o tulares. Esta es una fotografía de la Ciénega de Santa Clara, que es una marisma de 6,000 hectáreas. De hecho, es la marisma más grande de todo el desierto sonorense. Y es bien interesante porque aquí el agua de retorno agrícola o el agua de drenaje agrícola ha sido la que ha ayudado a mantener esos humedales, ¿no? Entonces, es agua de segundo uso, ¿no? Para fines, digamos, productivos. Es agua que tal vez ya no tiene tanto valor porque es salobre, tiene sales, pero para fines ambientales, ecológicos, tiene un gran valor, ¿no? Ya ha logrado mantener los humedales como la Ciénega de Santa Clara, también los del río Hardy, ahorita platicamos. Y luego esta es la parte de la desembocadura del río Colorado, en la isla Montague, que más que nada se ha logrado mantener con las mareas y el agua del Alto Golfo de California. Entonces, bueno, estos humedales remanentes del delta del río Colorado, por una parte han mostrado la resiliencia del ecosistema, ¿no? De que, vaya, se niega a morir, a pesar de todo. Han mostrado el valor de cada chorrito de agua, ¿no? Para fines ambientales, y es de gran importancia para más de 300 especies de aves, ¿no? Residentes y migratorias, y esto le ha valido el reconocimiento internacional, ¿no? Uno como reserva de la biosfera, nos está protegida, es una área natural protegida manejada por la CONAMP, y se estableció esta reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en 1993. Y además hay 2 sitios Ramsar, ¿no? Que reconocen a estos humedales como sitios de importancia internacional, sobre todo por las aves acuáticas migratorias. Cada año llegan al delta aproximadamente 200,000 aves acuáticas migratorias, entonces es uno de los sitios de mayor importancia a nivel continental, ¿no? Digo, en Sinaloa también tienen bastantes sitios así, pero aquí lo interesante es que a pesar de los cambios, se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, está reconocido como un área importante para la conservación de las aves, y es un humedal prioritario en Norteamérica. Y también hay esta especie, ¿no? Que es de gran valor para la conservación, es el palmoteador de Yuma. Esa es una especie de ave acuática endémica de la cuenca baja del río Colorado y del delta, que está protegida en la categoría en peligro de extinción en Estados Unidos y como amenazada en México. Entonces ha sido como una de las piezas claves para promover la conservación del sitio, ¿no? Es una especie que solo existe aquí. Entonces, en todo este proceso, digo, una de las cuestiones fundamentales es el uso del agua, ¿no? Y cómo podemos tener un balance entre el uso del agua humano, el desarrollo económico y social, pero sin olvidar las necesidades de agua para la naturaleza. Y este ha sido como el punto clave en todo este proceso. Y entonces, sí, como decía Hugo, ¿no? A finales de los 90s empezó esta iniciativa de restauración del delta. Una parte fundamental ha sido las alianzas, ¿no? Una de las razones en que esto se ha mantenido a lo largo de los años y ha tenido éxito es por la colaboración, donde han participado organizaciones de la sociedad civil, ONGs, academia, gobierno, comunidades, sector privado. Entonces, esta coalición de organizaciones es lo que ha hecho posible esa restauración. Y estos son los pilares de este proceso de restauración del delta del río Colorado. Y es algo que a mí me gusta mencionar como algo muy importante para la gente que quiera hacer sobre todo restauración. Luego hay mucha energía, mucho momentum, ¿no? Muchas ganas de hacer cosas y la gente se lanza a restaurar o a reforestar. Pero yo creo que es bien importante entender que para que un proyecto de restauración o reforestación tenga éxito, hay muchos procesos que tienen que ayudar a crear un sistema de soporte para el éxito a largo plazo de esos proyectos, ¿no? Entonces, para mí estos son los componentes importantes. Primero, la investigación, ¿no? Poder hacer la conservación y la restauración con base en evidencia, con base en ciencia. Hacer planeación de la conservación y luego hacer monitoreo para ver si las cosas están funcionando o no y hacer ese proceso de planeación adaptativa, ¿no?
Después, la parte de involucramiento comunitario, fundamental, poder hacer los proyectos con el apoyo de la comunidad y la sociedad. Después, no olvidar que hay que trabajar en las políticas públicas, trabajar con los gobiernos locales, estatales, federales y a nivel binacional, en este caso, era fundamental. En el caso de un humedal como el Delta es fundamental tener los mecanismos de asegurar el agua para el medio ambiente, ¿no? De otra manera el agua se va a ir para otros usos, no hay tanta presión que si no aseguramos el agua para el medio ambiente, pues no va a poder tener éxito a largo plazo. Y también proteger los sitios claves, ¿no? Donde hagamos restauración, tenemos que estar seguros que tienen la protección a largo plazo y finalmente poder llegar a hacer la restauración. Pero de nuevo, una restauración basada en evidencia y en planeación, y al ratito les platico de eso, ¿no? Entonces, el primer paso fue esta cuestión de la investigación, ¿no? Y eso fue lo que empezamos en los 90s. A Hugo le tocó ser parte de estos equipos, ¿no? Como parte de su disertación doctoral. Entonces, bueno, en el principio era entender, bueno, qué humedales había remanentes, qué tipos de vegetación, cómo se relacionaban con la hidrología y cómo la vida silvestre estaba relacionada a estos ecosistemas, ¿no? Eso fue parte fundamental del inicio. Y luego fue bien importante no nada más quedarnos en la parte ecológica, sino realmente involucrar a los hidrólogos, a los geomorfólogos, a los expertos en agua subterránea, que nos ayudaran a entender esa dinámica, ¿no? Cómo fluye el agua, cómo está conectada con el acuífero, cuánta agua necesitamos para la restauración y cómo responden los ecosistemas a esa restauración, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? El trabajo con las comunidades ha sido fundamental desde el principio, ¿no? Hacerlos parte del proceso, no nada más darles información, eso es importante, sino recibir la retroalimentación e incorporar esto dentro de la restauración. Entonces siempre ha habido mucho trabajo con las comunidades de la zona. Y también entender muy bien la parte de políticas públicas y de manejo del agua, ¿no? Muchas veces como biólogos o ecólogos, esta parte no nos gusta o nos da miedo, pero si no entendemos bien este proceso, ¿no? Del marco jurídico, las leyes de agua, los mercados de agua, las presiones o las tendencias económicas en una zona, entonces no podemos diseñar estrategias de conservación que sean exitosas. Entonces eso también fue bien importante y aquí la participación de economistas, agrónomos, abogados ha sido súper importante. Entonces, otro paso importante en este proceso, ya llegando hacia el 2003, fue la creación de este documento, ¿no? Las prioridades de conservación en el delta del río Colorado, donde participaron una red de expertos, científicos, pero también dependencias de gobierno de ambos países. Básicamente, este documento fue un proceso de 2 años, nos ayudó a crear un consenso de qué quiere decir restauración. Porque, porque cada quien se puede imaginar diferentes cosas cuando habla de restauración. Entonces, este proceso fue bien importante por una parte poner toda la ciencia disponible y después crear un consenso de qué quiere decir restauración, ¿no? Porque una cosa era bien clara, no íbamos a restaurar el delta como era hace 100 años, sino más bien qué es lo mejor que podemos hacer con las condiciones actuales y en la realidad económica y política actual. Entonces, este proceso de crear un consenso binacional de restauración es la pieza clave, porque de aquí han surgido ya los mecanismos de implementar la restauración, ¿no? Entonces, ya teniendo ese consenso y un mapa, le llamamos el mapa de lo posible, ¿no? ¿Dónde vamos a restaurar? ¿Qué son? El otro componente que había que hacer era, bueno, ¿y de dónde ponemos agua, no? O sea, sabemos que el río está sobreasignado, que no hay agua para la naturaleza, que el río se seca, entonces, ¿cómo le podemos hacer, no? Digo, muy rápido nos dimos cuenta que necesitamos nuevas estrategias y herramientas, que no era factible ir con los gobiernos y decirles, póngale agua al río, eso no era factible, el agua ya estaba repartida, ¿no? Entonces tuvimos que entrar en lo que les decía, política pública, negociación binacional, herramientas legales y herramientas de mercado, ¿no? Entonces básicamente usamos todas las herramientas que nos pudieran garantizar cualquier chorrito de agua para el delta, ¿no? Una de las herramientas muy grandes fue lo que llamamos estrategias con base en mercado y procesos voluntarios. Lo que quiere decir es básicamente la transmisión de derechos de agua en el Valle de Mexicali, ¿no? Una de las cosas que aprendimos es que hay un mercado de agua en el Valle de Mexicali entre los agricultores y las ciudades. La ley permite esa cesión de derechos. Entonces lo que nosotros hicimos fue formar un fondo de agua, un fideicomiso de agua para restauración. Básicamente tener fondos para poder comprar derechos de agua en el Valle de Mexicali y asignarlos para la restauración, ¿no? El éxito, eso ha funcionado muy bien. Ya tenemos, vamos ahorita cerca de 15 millones de metros cúbicos de agua
garantizados a perpetuidad para el río. Esto funcionó muy bien porque tiene desde el 2008 que lo estamos implementando. Ha funcionado muy bien porque es algo que diseñamos con los agricultores, ¿no? Con los manejadores de agua y con la Conagua, ¿no? Desde el principio. Entonces eso nos ha ayudado a garantizar, vaya, que la herramienta funcione y que siga trabajando. Esa parte de lo de la cesión de derechos de agua podría ser una plática en sí mismo, ¿no? Para platicar cómo funciona y todos los mecanismos legales y económicos, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión si alguien tiene interés, ¿no? Otra fuente de agua que hemos estado garantizando es el agua tratada, ¿no? O sea, es otra fuente de agua muy importante en la región, de las ciudades de Mexicali y de San Luis. Entonces hemos trabajado con los organismos operadores para garantizar que por lo menos un porcentaje del agua tratada, el efluente, vaya como caudal ecológico, ¿no? El primer caso fue en el río Hardy, donde trabajamos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, primero en el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de las Arenitas, y después firmamos un convenio para que al menos el 30% del efluente, que ahorita lo logramos subir y ahora es el 50% del efluente, se dedique, ¿no? Como caudal ecológico para el río Hardy. Entonces, ¿por qué era importante, ¿no? O sea, firmar ese convenio? ¿Por qué no nomás se iba el agua allá? Bueno, en una región como Mexicali, ¿no? Que hay tanta presión del agua, ya hay un mercado y una demanda del agua tratada para la industria de la agricultura, ¿no? O sea, si no llegábamos a pedir y a asegurar que el agua se fuera para el medio ambiente, el agua tratada se iba a usar toda para agricultura y para industria, ¿no? Entonces, esto nos permitió duplicar el flujo del agua del río Hardy, pero además, en parte del proceso, construimos un humedal artificial con fondos conjuntos entre las ONGs y el gobierno del estado, que nos ayudó a restaurar este humedal de las Arenitas de 100 hectáreas, ¿no? Estos cuadros que ven acá, esta es la planta de tratamiento, básicamente. Pero entonces, una iniciativa conjunta fue, oigan, ¿por qué no hacemos este humedal adicional? Son 100 hectáreas que nos ayuda a restaurar hábitat y nos ayuda a mejorar la calidad del agua antes de que salga y ya vaya hacia el río Hardy, ¿no? También como medida de contingencia, si hay algún momento en que se disparan los niveles, hay un problema de operación de la planta, entonces podemos contener el agua en el humedal antes de que se vaya al río, ¿no? El humedal se construyó en 2009, terminó en 2010 y ha estado funcionando de maravilla, ¿no? Esta es una fotografía del humedal. Ya tenemos más de 160 especies de aves registradas en la zona. Ha habido conteos máximos de 30,000 aves acuáticas migratorias apenas en 100 hectáreas. Entonces, sí, para mí ha sido un éxito este proyecto, ¿no? Y también, como está relativamente cerca de Mexicali, está apenas a 30 kilómetros al sur de Mexicali, nos ha permitido que sea como un laboratorio natural, pero también como un aula, ¿no? Un salón de clases en la naturaleza, donde uno puede platicar de la importancia de los humedales, su rol en la filtración del agua y la observación de las aves, ¿no? Entonces, es un lugar para que continuamente se llevan a estudiantes a visitar y conocer más de las fuentes de agua, el ciclo del agua, los humedales, las aves migratorias. Y bueno, otra estrategia, ¿no? Para conseguir agua es el proceso de políticas públicas y negociación binacional, ¿no? Entonces, todo esto surgió, ¿no? De decir, bueno, tenemos ya agua como ONGs, tenemos una cantidad que podemos estar enviando, pero realmente pues necesitamos maximizar esto, ¿no? Y para que tenga un impacto, pues necesitamos la participación de los gobiernos federales de Estados Unidos y México. Entonces empezamos este proceso de gestión binacional, ¿no? De trabajar en México con la Semarnat, con la Conagua y con la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Y en Estados Unidos trabajar con el equivalente de la Conagua, que es el Buró de Reclamación, con el equivalente de la SILA o la sección americana de la SILA, y con los estados de la cuenca, porque en Estados Unidos el agua no es federal, la manejan los estados. Y proponer esto, ¿no? De por qué no hacemos un proceso conjunto de restauración donde las ONGs pongan un tercio del agua, los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos y de México hagan una contraparte donde cada quien ponga un tercio de agua y así podemos hacer una restauración a mayor escala, ¿no? Esto fue un proceso que empezó en el 2008 y se concretó hasta el 2012, entonces fueron 4 años de negociación. Y la parte importante es que no fue solamente una negociación en torno al ambiente, sino que empezamos a gestar un proceso integral donde se platicara sobre eficiencia en el uso del agua, manejo de la sequía,
manejo de las presas y sustentabilidad en la cuenca, ¿no? Y las ONGs vimos la oportunidad, lo que nos permitió poder estar sentados en la mesa fue servir como facilitadores en el proceso, ¿no? Muchas veces las dependencias de gobierno, sobre todo a nivel binacional, tienen muchos candados para establecer comunicación y el sector no gubernamental ¿no? Entonces nosotros pudimos ser como un facilitador en el proceso. Típicamente es muy difícil como ciudadano poder participar en estos procesos binacionales de negociación, pero así fue como nos colamos en el proceso y generamos los mecanismos de participación. Y fue muy exitoso, ¿no? Creo que es un parteaguas, ¿no? Para abrir la participación en los procesos binacionales y poder crear un modelo de cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el Tratado Internacional del Agua, de Agua se firmó en el 44. Hemos estado escuchando las noticias últimamente más por lo del río Bravo, ¿no? En Chihuahua, pero rige tanto al río Colorado como al río Bravo, bueno, y al río Tijuana también. Y el tratado tiene actas, ¿no? Porque es un tratado que se mantiene vivo, ¿no? Que se mantiene con actualizaciones y se llaman actas. Y la que se firmó en el 2012 fue el acta 319, es decir, se han firmado 319, ahorita vamos en la 320 y tantos. Este es un acuerdo histórico para el río Colorado, ¿no? Porque realmente es una actualización del tratado. Se firmó el 20 de noviembre del 2012 y porque por primera vez se habla de sustentabilidad en la cuenca. Y por primera vez se habla de los criterios de sequía y escasez. ¿Cómo podemos implementar medidas para contrarrestar la sequía antes de que suceda una crisis como lo que está pasando en Chihuahua, ¿no? O sea, en vez de esperar a que te estalle la bomba en la cara, ¿qué podemos hacer para prepararnos para que eso no pase y poco a poco ir balanceando la cuenca, ¿no? Y por eso es que no hemos escuchado estos grandes conflictos en el río Colorado gracias al acta, ¿no? Pero por primera vez también se habló de un componente ambiental. O sea, ¿cómo podemos poner agua para la naturaleza? De hecho, hay 162 cuencas internacionales en todo el mundo y esa es la primera vez en que se incluyó un componente de agua para la naturaleza en una cuenca internacional. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este componente ambiental del Acta 319? Bueno, uno, muy claro, la asignación de agua para la restauración del delta, 195 millones de metros cúbicos que se usaron durante 5 años en aportaciones iguales, pero también hubo los fondos para aprobar la respuesta del ecosistema, ¿no? Y eso fue bien, bien importante. Y bueno, perdón. Parte de este componente ambiental de los flujos tuvo 2 mecanismos de implementación, lo que le llamamos los flujos base, que es básicamente el agua que se envía a los sitios para el mantenimiento general durante todo el año, y el flujo pulso, ¿no? Que es como una gran avenida de agua simulando los deshielos de primavera que ayudan a regenerar el sistema, ¿no? Entonces en el 2014, precisamente como parte del Acta 319, se hizo el flujo pulso del río Colorado. A lo mejor les tocó escucharlos. Entonces quiero mostrarles algunas fotografías, ¿no? O sea, típicamente esto es lo que está siempre seco. Aquí es la primera vez que se abrieron las compuertas de Presa Morelos para enviar el flujo pulso. Así es como se veía ya el agua corriendo por el río. Y fue impresionante porque en cuestión de semanas ya teníamos un río vivo y la gente disfrutando del río Colorado, ¿no? Fue bien importante que se formó este grupo de ciencia binacional para monitorear a mucho detalle, ¿no? La hidrología, cómo iba avanzando el agua, cómo se infiltraba, cómo respondía la vegetación y cómo respondía la vida silvestre. Estas son fotografías durante el evento, ¿no? Arriba el antes, así estaba el río Colorado, y eso es durante el evento del flujo pulso. Se puede ver claramente, ¿no? El efecto, otra vez. Este es otro de los sitios. Que también en varias de las partes para optimizar la restauración, digamos que hubo una preparación y un trabajo con el equipo de geomorfólogos, hidrólogos e ingenieros civiles de qué obras se podían hacer para llevar el agua a los sitios donde pudiera tener un mayor impacto ecológico, ¿no? El agua. Entonces se hizo trabajo de preparación, de remoción de especies exóticas invasivas como el pino salado, ¿no? Para ayudar a que las especies nativas como sauces y álamos tuvieran un mayor beneficio. De nuevo, la foto de San Luis Río Colorado, y esto fue durante el flujo pulso, ¿no? Entonces, digo, sabíamos que esto iba a tener un gran impacto ecológico, pero lo que tal vez no habíamos contemplado y que nos dio muchísimo gusto fue el impacto social, ¿no?
Entonces, durante todo el flujo pulso que duró 12 semanas, sí, 12 semanas ya en general, básicamente la comunidad se volcó hacia el río, ¿no? Y a volver a conectarse y a disfrutarlo. Entonces esto es ahí en San Luis, durante Semana Santa. Entonces la gente disfrutando de nuevo el río, ¿no? Y creo que fue bien importante para las nuevas generaciones, porque para la gente tal vez de mayor de 40 años o 50 años, pues tenían por lo menos en la memoria, ¿no? Ese río Colorado fluyendo. Pero para los más jóvenes jamás habían visto el río con agua, es algo que no existía. Entonces por primera vez lo vieron, por primera vez se conectaron. Entonces esto cambió totalmente la visión de la gente en San Luis Río Colorado, en el Valle de Mexicali, de qué es el río Colorado, ¿no? Y qué es lo que realmente se puede lograr. Antes del flujo pulso, cuando hablábamos con la gente de que poner el río con agua, ellos lo veían como algo imposible, ¿no? Algo que no se podía lograr. Y después del flujo pulso eso cambió muchísimo y ha generado muchísima inercia a favor de la restauración. Y otro de los momentos claves fue cuando finalmente el río Colorado se pudo reconectar con el Golfo de California, con las mareas del Alto Golfo de California, ¿no? Entonces aquí es cuando el río Colorado va llegando y va bajando, y donde acá ya se conectó con el río Colorado, ¿no? Entonces también eso es algo histórico que no había sucedido en muchos años. Y fue bien interesante porque esto generó muchísima atención en los medios nacionales e internacionales, ¿no? O sea, a nivel internacional salió en el New York Times, en Los Angeles Times, salió en Europa. Se generaron 263 notas en periódicos en Estados Unidos y 360 notas en periódicos en México. Y también, o sea, fue una muy buena oportunidad para generar mayor conocimiento científico, ¿no? Entonces, gracias a este grupo binacional, hubo mucho mayor entendimiento de la relación entre los flujos de agua y la restauración ecológica. Entonces, ahora, esos flujos de agua que tenemos los podemos usar mucho más eficientemente, ¿no? Y también hubo mucha investigación en torno a la política pública, ¿no? Digo, uno, digamos, como practicante, como implementador, como que luego no lo vemos así, es como, bueno, estoy haciendo restauración, ¿no? Pero para muchos científicos sociales, científicos en políticas públicas, este fue un ejemplo de cómo se pueden hacer reformas en términos de agua y ambiente, y salieron varios artículos muy interesantes, muy importantes, documentando el proceso y usándolo de modelo que se pueda replicar en el mundo. Y bueno, eso es en torno al agua, y hay otros mecanismos adicionales que por cuestiones de tiempo no los platico, pero si alguien tiene interés podemos platicar más. Y otro componente es la restauración de sitios, ¿no? Sabemos que no tenemos suficiente agua para restaurar todo el delta, entonces hay que ser muy efectivos implementando proyectos de restauración en sitios en particular, ¿no? Entonces, en términos de agua, en esto que les platicaba de mercado, realmente estamos hablando de recuperar más o menos el 3% del agua del Valle de Mexicali, y juntando con esta agua de retorno agrícola. Y para ser muy eficientes, queremos hacer la restauración y también tener una visión que podamos compartir con los agricultores. Varias cosas que les preocupaban a los agricultores. Uno, es que ellos pensaban, digamos, muy bien en el principio del proceso, que nosotros íbamos a ir con el gobierno a expropiar derechos de agua. Entonces les dijimos que no era el caso, que era más bien los que estuvieran de manera voluntaria, y eso les gustó mucho. Y la otra es que les preocupaba que íbamos a quitar zonas agrícolas para restaurar. Entonces también les dijimos que esa no era la visión, y fue como fuimos construyendo esta visión, ¿no? Donde hay la zona agrícola que se mantiene, y más bien la zona de inundación, que es zona federal, con diferentes zonas de restauración, o sea, con un río corriendo, unas zonas de marisma, bosques de sauces y álamos, y luego zonas más altas con bosques de mezquite, y luego zonas más altas con bosques más áridos, ¿no? De palo verde, palo fierro, ¿no? Entonces también, según la geomorfología de la planicie y según la topografía y la profundidad del acuífero, se definían estas zonas de restauración. Hemos trabajado mucho con ingenieros civiles y con arquitectos del paisaje precisamente para definir estas zonas de restauración y los diseños de restauración, ¿no? Por una parte nos ayuda mucho en la implementación, o sea, cuando está implementando con cuadrillas qué va a dónde, pero también a la hora de compartir con las comunidades qué es lo que estamos pensando en restauración. Y aquí sí, ahora sí que el rol de los topógrafos y los ingenieros civiles es súper fundamental. Aquí, o sea, que pocos centímetros, ¿no? Hacen la diferencia en la transición entre si es aguas abiertas, marisma profunda, marisma somera, bosques de sauces, bosques de álamos, bosques de mezquite, ¿no? Tiene que ver con la profundidad del agua superficial, pero también con la profundidad del agua del acuífero.
Y bueno, generar estos diseños de paisaje también ayudan mucho en conseguir los fondos, ¿no? Conseguir fondos para implementar la restauración, porque puede ser bastante caro. Se implica la remoción de pino salado, las especies exóticas invasivas, movimiento de terreno, instalación de sistemas de conducción de agua y de riego, en fin, ¿no? Y la plantación, producción de planta en vivero. Y también ayudan mucho a la hora de conseguir los permisos y asegurar el apoyo de las entidades de gobierno. Ese es el trabajo de arquitectos del paisaje, ¿no? Por cierto. Entonces, bueno, para mostrarles una foto, típicamente así se ve un sitio antes de la restauración, digamos como un monotípico, ¿no? Dominado por pino salado. Me imagino que han de conocer un poco del pino salado, es una especie originaria de Asia, se trajo a las Américas a finales de 1800, tiene muy poco valor para la vida silvestre, tolera mucho la salinidad, la sequía, el incendio, la inundación y desplaza a las especies nativas, ¿no? Entonces ha sido un problema en términos de la conservación. Y para brincarme el proceso, y este es un sitio ya restaurado, ¿no? Con bosques nativos de sauces y álamos, y se puede ver la diferencia, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de lograr, ¿no? O sea, el antes y el después, ¿no? Un poquito platicarles del proceso, lo que les decía, ¿no? La remoción empieza todo con la selección del sitio, ¿no? Que tenga las características adecuadas de tipo de suelo, salinidad, profundidad del acuífero, la remoción de pino salado. Hemos trabajado mucho en crear empleo para la gente, ¿no? O sea, hemos podido mantener cuadrillas de más de 100 personas trabajando en la restauración. Y bueno, la producción de planta en viveros, o sea, los viveros típicamente pues, no producen las plantas nativas, entonces necesitamos producir las plantas nativas en el sitio y sobre todo también con germoplasma del sitio. Y luego la parte de plantación y reforestación en los sitios. Y lo que les decía, ¿no? En estos sitios donde restauramos, están asegurados para la conservación por medio de concesiones de la zona federal y tenemos garantizada el agua para los sitios y los recursos para dar el mantenimiento y el seguimiento a largo plazo, ¿no? Esto ha sido una muy buena oportunidad para continuar este esfuerzo de involucramiento comunitario porque pues a la gente le busca, ¿no? Y le gusta mucho la idea de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y no siempre es fácil, ¿no? Encontrar qué puede hacer uno para la restauración. Entonces hemos generado muchas jornadas de reforestación. Este es un programa que se llama Reforesta San Luis. En Mexicali también se ha generado algo similar. ProNatura Noroeste está implementando junto con Sonoran Institute, y entonces hay miles de personas al año que van a reforestar, que van a plantar, y aquí lo que está muy padre es que como hay el seguimiento y el agua para proteger, entonces la gente puede volver un año después, 2 años después, y ver su arbolito y ver cómo ya creció, ¿no? Entonces eso los motiva y la gente sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árboles que estaban plantados, estos ya los arbolitos creciendo con riego y mantenimiento. Y estos ya son unos cuantos años después. Parte muy importante de esto es el monitoreo, ¿no? Hacemos el monitoreo de sobrevivencia, de crecimiento, y luego el monitoreo ecológico de cómo están respondiendo las aves, reptiles, anfibios y mamíferos a este esfuerzo de restauración, porque no es nada más tener arbolitos, sino que realmente restablecer los procesos ecológicos en los sitios. Eso es lo que nos interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, parte de este monitoreo es algo que yo trabajo mucho, es el monitoreo con aves. Hacemos conteos, pero también hacemos procesos de monitoreo con redes de niebla para captura y marcaje de aves que luego son liberadas y así entendemos más la demografía. Brevemente, ¿no? Platicarles que sí, ha habido una respuesta increíble de la diversidad de aves, que es la gráfica de arriba. Lo azul es lo que está restaurado, lo rojo son los sitios no restaurados y la abundancia de aves, ¿no? Entonces sí, la abundancia de aves se ha duplicado en los sitios de restauración en comparado con los sitios no restaurados y la diversidad ha aumentado un 40%, ¿no? Entonces es algo que nos da mucho gusto ver, ¿no? Que va en buen camino. Y también, hablando del río Hardy, para mí es una historia de éxito, ¿no? Lo que les decía, el humedal y estos flujos del agua hacia el río Hardy han permitido restaurar aproximadamente 2,000 hectáreas de marisma, ¿no? En el bajo río Hardy. Esta es una fotografía aérea de la zona. Y de nuevo, ¿no? El palmoteador de Yuma, que es de mis especies favoritas, es el que hemos estado monitoreando para ver si esa restauración ha tenido un impacto en la vida silvestre. Entonces empezamos a monitorear en el 99, ¿no? Este fue mi trabajo de tesis de maestría cuando estaba ahí con Hugo en la Universidad de Arizona. Prácticamente no había 3, 4 individuos de palmoteador de Yuma. El Levi, el azul, es garcita de tular, otra especie
vinculada con el humedal y que también es de interés de la conservación. Y después de que empezaron a enviar los flujos en el 2009, vimos este crecimiento exponencial, ¿no? Entonces ahorita ya hay más o menos entre 300 y 400 individuos en la zona. Es la segunda población más grande de la subespecie a nivel mundial. Entonces para mí es uno de los éxitos, ¿no? Que están ayudando a proteger a esta especie, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los logros, ¿no? Para resumir un poquito, bueno, ya hemos podido restaurar 1,750 hectáreas de humedales y bosques riparios. Entonces, es algo que va creciendo y que se está manteniendo. Hemos podido proteger más de 20,000 hectáreas de marisma, sobre todo en la Ciénega y en el Hardy. Ya restauramos flujos a lo largo de 85 kilómetros del río Colorado. Todavía no está totalmente restaurado, pero ya hay 85 kilómetros, como la mitad, que tienen agua. Hemos plantado más de 450,000 árboles nativos, una sobrevivencia de arriba del 90%, y el involucramiento, ¿no? O sea, en los últimos 4 años han participado 8,600 estudiantes y voluntarios en los esfuerzos de restauración, que eso va creando, ¿no? Esta visión a largo plazo de que, bueno, este es el delta del río Colorado, esta es la visión de la naturaleza en la región. Y lo que a mí también me dio mucho gusto es que después del acta 319, en el 2017 se pudo firmar el acta 323. El acta 319 solo tenía duración de 5 años. Entonces era muy importante tener un acta que continuara con estos esfuerzos y esta participación de los gobiernos. Y en 2017 se firmó, ¿no? este proceso. Esos son los comisionados, ¿no? De la SILA mexicana y americana, cuando firmaron este acuerdo. Y este acuerdo garantiza la continuación de este proceso por 10 años, ¿no? Hasta el 2000, se firmó hasta el 2026, ¿no? Entonces, bueno, aumentó la cantidad de agua para la restauración del delta, pero también ahora se garantizaron fondos, ¿no? Para la restauración, donde las ONGs, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, cada quien va a aportar $3 millones, un total de $9 millones para la restauración, y de manera similar, $9 millones para la investigación y el monitoreo, ¿no? Para seguir con este aprendizaje del proceso. Entonces, bueno, a mí me llena de emoción que esto es un proceso que continúa y que sigue, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las conclusiones a grandes rasgos. Uno es de que hemos visto que siempre se puede mejorar, ¿no? Las leyes y la parte regulatoria. Ya existe suficiente marco regulatorio y de políticas públicas y en las leyes, en la Ley Nacional del Agua, en la Ley de Equilibrio Ecológico, para hacer la restauración, ¿no? Y sabemos que la voluntad se puede construir, la voluntad política para que esto se haga. En el delta del río Colorado, la cooperación binacional ha sido esencial y es algo que se puede lograr. Hemos visto que la asignación de agua y la protección de sitios es posible. Hemos visto que el ecosistema es muy resistente, ¿no? Hay mucha resiliencia y que se puede restaurar, y además que el proceso genera muchos beneficios para la comunidad y para la vida silvestre, ¿no? Entonces, eso es lo referente al río Colorado. Y voy a platicarles rápido un poquito del programa de soluciones costeras, solo porque creo que es una oportunidad que ustedes pueden aprovechar. Adelante, José. Adelante. Déjame, aquí está. No estoy seguro si están viendo la presentación. Estamos viendo ahorita tu pantalla de PowerPoint. ¿Y de de soluciones costeras? Estamos viendo el de programas de becarios para soluciones costeras. Perfecto, ¿no? Pongan mucha atención aquí, muchachos. Esta es una oportunidad muy, muy importante para la mayoría de ustedes. Sí, Oswald, gracias. Sí, entonces bueno, todo el trabajo anterior es algo en lo que sigo involucrado, pero fue lo que estuve trabajando mucho con ProNatura Noroeste durante casi 20 años, ¿no? Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, en el laboratorio de ornitología, en este programa de becarios para soluciones costeras, que bueno, tiene este vínculo, ¿no? Con la costa y con lo que más o menos lo que ha pasado en el Delta, que desafortunadamente no solo ha pasado en el Delta, ha pasado en muchos sitios a lo largo, bueno, en todo el mundo y en particular en la costa del Pacífico, donde hemos perdido gran parte de los humedales, ¿no? Y esto es algo que ha repercutido, ¿no? Este es un artículo que salió el año pasado, que es, yo creo que uno de los artículos científicos más importantes,
donde se pudo documentar que en los últimos 50 años hemos perdido 3 billones de aves, ¿no? 3,000 millones de aves como los números que usamos en México, ¿no? Y de los aves que más han desaparecido son las aves playeras, ¿no? Se ha perdido el 37% de las poblaciones de aves playeras en Norteamérica. Y yo creo que también es algo que ustedes identifican muy bien, ¿no? Pero como las aves playeras, sobre todo las aves acuáticas migratorias, como este playerito occidental, Calidris mauri, realmente usan una red de sitios, ¿no? Y de humedales y zonas costeras a lo largo de su ciclo de vida. O sea, anidan en Canadá, en Alaska, y después migran, ¿no? Que podemos ver en el mapa. Y el invierno se concentran en unos pocos humedales en la costa, ¿no? Entonces son muy vulnerables a la pérdida de humedales en zona costera porque dependen de esta red de sitios para su migración. Y entonces, bueno, la ruta migratoria del Pacífico es hábitat para millones de aves en diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Playa rocosa, playa arenosa, planos lodosos, manglares, algunos en muy buen estado, otros muy intervenidos, con un gran número de amenazas, ¿no? Acuacultura, desarrollo industrial, turismo, basura, disturbio humano. Y entonces en el 2016 se hizo esta estrategia de conservación de las aves playeras en la ruta del Pacífico, es como a nivel muy amplio. Y una de las cosas que empezamos a trabajar nosotros en el laboratorio de ornitología es, bueno, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, no? Y de nuevo también esta cuestión, ¿no? De que, bueno, ¿cuáles son los retos y cómo podemos tener éxito a largo plazo? Un poquito como lo del Delta. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es este gran reto de que por una parte están los investigadores, los biólogos, conservacionistas, trabajando en academia y en ONGs, y típicamente la gente que trabaja en desarrollo, están los arquitectos, ingenieros civiles, los planificadores, trabajando en el sector privado, ¿no? Y no hay una conversación y un vínculo entre ambos sectores. Entonces, una de las estrategias muy grandes fue crear este espacio de poder colaborar y tener conversaciones y poder incidir mutuamente de los dos sectores. Pero también otra gran necesidad fue crear estos líderes, ¿no? Los jóvenes de carrera temprana, profesionistas de carrera temprana que pudieran entender ambos mundos y crear soluciones para la conservación de la zona costera. Y así fue como surgió este programa, ¿no? El programa de becarios de soluciones costeras, una iniciativa conjunta de la Fundación Packard y del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Y esta es nuestra meta, ¿no? Proteger hábitats costeros amenazados para las aves playeras y las comunidades por medio de colaboraciones intersectoriales, ¿no? Y la creación de capacidades, ¿no? La creación de los líderes de carrera temprana. Y bueno, para nosotros esta es una oportunidad única para los profesionistas que permita combinar el conocimiento científico con los avances en ingeniería y diseño para la conservación costera. Es una beca de 2 años en la Universidad de Cornell que aporta recursos, entrenamiento y desarrollo de habilidades. Y bueno, la beca, los becarios están en su sitio implementando su proyecto, pero vienen a Cornell a hacer cursos de entrenamiento en retiros, ¿no? Durante estos 2 años. Parte muy importante es que, bueno, es crear una red, ¿no? O sea, cada año tenemos 6 becarios, pero vienen con sus equipos multidisciplinarios de mentores y colaboradores. Entonces, en los siguientes 5 años queremos tener una red de 150 líderes y expertos trabajando en la conservación de la zona costera. Esta es nuestra primera generación. Apenas tenemos 2 generaciones, el programa es relativamente joven. Esto me lo voy a brincar. Básicamente habla de que, bueno, la parte central es el becario, tenemos sitios prioritarios, tienen que trabajar, y su equipo de trabajo, y tienen que hacer un proyecto de solución costera, y los becarios reciben $80,000 para poder dedicarse a esto a tiempo completo y poder implementar sus proyectos, que no nada más, digamos, investigación o un plan, tiene que tener implementación real que tenga un impacto de conservación en los sitios. Esto ya les platiqué, hay capacitación, implementa su proyecto, hay coacheo y apoyo durante la implementación, y el apoyo para participar en conferencias internacionales, hacer instancias profesionales de aprendizaje con distintos colaboradores en distintas partes del mundo. Y lo que buscamos es que los becarios estén implementando proyectos. Esta es la primera generación del 2019. Esta fue la generación del 2020. Y tenemos becarios en México, en Guatemala, en Colombia y en Chile. Ahorita estamos seleccionando la nueva generación. Y el programa no es solo para biólogos, ¿no? O sea, buscamos que participen arquitectos, ingenieros, antropólogos sociales, expertos en conservación, obviamente ornitólogos, biólogos, ¿no? Entonces queremos tener gente de los diferentes sectores.
Tenemos ahorita 2 proyectos en Sinaloa, uno el de Medardo Cruz trabajando en Ceuta y Román Canul trabajando en Huizache Caimanero. Y bueno, queremos esta red, ¿no?, de disciplinas desde la hidrología, la restauración, arquitectura del paisaje, desarrollo social y también que participen ONGs, universidades, pero también sector privado, productores, dependencias de gobierno, ¿no? Entonces, si quieren conocer más acerca del programa, pueden visitar nuestra página. Ahí está la información de la convocatoria. La convocatoria abre en marzo del próximo año, por si tienen interés. Y ahora sí, eso es todo de mi parte y estoy abierto a sus preguntas y comentarios y feedback. Pues bueno, muchachos, como acaban de escuchar, yo quisiera comentar tengo muchas preguntas sobre yo también en lo personal que quisiera hacerte, pero me gustaría darle la oportunidad a los muchachos para que aprovechen ahorita esto que les estás presentando. Les quiero comentar, muchachos, que ahorita, antes de que entraran la mayoría de ustedes platicando de manera personal con el Dr. Osber, hablábamos de la posibilidad de que muchos de ustedes pudieran aspirar a una beca como la que les están mencionando y cuáles serían los requisitos. Ahorita, escuchando lo que acaba de decir, lo acaba de decir el doctor Osbel, les comento que ustedes están justamente en el medio de estos 2 grupos de biólogos y conservadores y los ingenieros civiles y arquitectos. Ustedes están justamente en ese punto en el que ustedes pueden involucrarse con los 2 tipos de grupos y pueden entender los 2 grupos. Entonces, yo sé que aquí hay muchos alumnos que tienen muchas inquietudes muy serias, que pueden hacer algo al respecto. Yo Osbert, en lo personal te quiero compartir algo que yo me siento muy motivado con lo que nos acabas de compartir. Yo me siento contento, alegre, y que haya sido un mexicano, ¿no? Que haya sido tú una persona que haya tomado una iniciativa tan importante aquí en México de poder restaurar el delta del río Colorado. A mí en lo poco que me tocó participar, nunca yo pude haber visionado esos alcances tan grandes que estás presentando ahorita, ¿no? Y más aún, ¿no? No te has detenido, no te has detenido. Y ahorita yo creo que esperamos que en unos 5 o 2, 3 años más nos quieras compartir cuáles son los alcances de todos estos proyectos que se están realizando en toda América, ¿no? A lo largo de toda la costa del Pacífico. Entonces yo creo que vamos a ver cosas muy positivas y creo yo que va a ser un motivo más de motivación. Entonces, muchachos, quisiera pues darles aquí el micrófono a ustedes para que hagan sus preguntas. Sí, y nada más comentar que yo tengo tiempo, si se quieren quedar, o sea, la siguiente hora ya la tengo disponible, entonces con mucho gusto podemos continuar el rato que ustedes quieran, ¿no? No, pues gracias, Osbel, pero esperemos que los muchachos puedan sacar sus preguntas ahorita y mostrar sus Aquí hay una en el chat de María, y dice, resultado, me gustaría saber cómo obtuvieron el fondo de agua y el proceso de la creación del humedal artificial de las Terenitas, ¿no? Que fue gracias al fondo. Ok, entonces, bueno, primero lo del fondo de agua. Sí, o sea, esto se logró, o sea, realmente parte bien importante del proceso fue, uno, tener una coalición de organizaciones ambientales muy bien estructurado, ¿no? Desafortunadamente, como en muchas cosas que pasan en México, muchas veces el reto es ponerse de acuerdo, incluso los que están en el mismo lado de la cancha, ¿no? Yo he visto muchos procesos de conservación en otros lugares que no avanzan porque no hay colaboración entre las organizaciones ambientales, entre las ONGs, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un motivo de frustración con mis amigos y colegas. Una de las cosas que a mí me ha gustado mucho en el Delta es que no es fácil, requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero hay una coalición muy sólida que se llama Raise the River, donde están las organizaciones ambientales trabajando juntas, ¿no? ProNatura, Sonoran Institute, Audubon, The Nature Conservancy, una organización nueva que se llama Restauremos el Colorado, y Redford Center. Entonces, bueno, tener esta coalición ayuda mucho, ¿no? Para presentar, digamos, una alianza más sólida. Entonces, esto ha permitido también sumar a las fundaciones, ¿no? Que son los que tienen los recursos. Fundaciones como Packard, como Walton y otros. Y también los programas de gobierno. Cuando ellos ven una estructura muy sólida, muy bien planeada, es más fácil que te apoyen, ¿no? Entonces, bueno, un poco así fue que se crearon estos fondos de agua. Primero, como tener muy claro que esta es una estructura, un mecanismo que podía funcionar, que podía ayudarnos a tener más agua,
pero que necesitaba fondos, ¿no? Pero entonces, al tener una historia tan clara, es más fácil ir a pedir los fondos y poder estructurarlos. Y nos apoyamos mucho también, como les decía, con abogados para entender muy bien la parte de cómo crear un fideicomiso, cómo puede funcionar, cómo se pueden adquirir, cómo se hace la cesión de derechos. Pero así fue como lo creamos, ¿no? O sea, creamos la estructura dentro de las organizaciones, uno, para poder asegurar los fondos y tenerlos, para manejarlos de manera transparente y luego para poder hacer la adquisición, ¿no? Estas adquisiciones, como les decía, ha sido mucho el trabajo con los agricultores y está basada en la Ley Nacional del Agua, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cómo funciona es que en el Valle de Mexicali, funciona distinto en los distintos distritos de riego, pero en el Valle de Mexicali los agricultores tienen lo que llaman ellos, lo que se llama un derecho de riego, que es básicamente una asignación de agua a perpetuidad, que un derecho de riego equivale a una asignación de 10,000 metros cúbicos de agua por año, cada año, ¿no? Y eso se pueden ceder entre usuarios, ¿no? Se pueden transferir a otra persona, a una institución. Y es un contrato que se firma, ¿no? Ante notario y se inscribe después en el registro público de derechos de agua. Es como el registro público de propiedad, pero el de derechos de agua que lo maneja la Conagua, ¿no? Y entonces en el Valle de Mexicali desde hace muchos años se generó un mercado donde la gente compraba y vendía sus derechos entre agricultores y a las ciudades, a Mexicali y Tijuana. Básicamente lo que hicimos fue insertarnos en ese mercado y ser como un actor más en ese proceso. Pero lo importante de tener la parte del apoyo social es que la gente ya conocía de lo que estábamos haciendo. Entonces muchas ofertas de derechos de agua las ganamos nosotros en vez de, por ejemplo, la industria en Mexicali, porque los agricultores lo sentían como parte del legado, ¿no? Y de mejorar la salud ambiental de donde ellos viven, ¿no? Entonces, en vez de que el derecho de agua saliera del Valle de Mexicali y se fuera a Tijuana, ellos preferían que se quedara en la zona y hacer esa alianza con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿no? La parte de las arenitas, el humedal artificial, no, eso es diferente que con el fondo. Ese fue básicamente gestión con el gobierno del estado. Y los fondos para la restauración del humedal, el 70% los puso el gobierno del estado y fue gestión, convencerlos. Y el otro 30%, tal vez más, tal vez 40%, fueron fondos a través del NAUCA, que Hugo lo conoce muy bien, es el Acta de Conservación de Humedales de Norteamérica, que es un programa del US Fish and Wildlife Service para conservación y restauración de humedales. Escribimos la propuesta, la presentamos, de hecho fueron 3 fases, y eso generó los fondos para poder hacer la construcción del humedal artificial. Y aquí hay otra pregunta de Andrea. De hecho, parece que te conoce, dice, quiere mandarle unos saludos, Andrea, al ingeniero Chon. Parece que es un conocido mutuo entre ustedes dos. Chon. Sí, profe. Les invito, muchachos, a que activen su cámara para que los vean, para que vean que están ahí realmente. Eso es mejor para los que están exponiendo. Se motivan más y les da más importancia a la información, muchachos. Por favor, si pueden activar su cámara, muchachos, Y bueno, pregunta de la calidad de agua, los contaminantes. Sí, qué buena pregunta. Una colega de nosotros, ¿no? Que estuvimos juntos desde la carrera y luego también en la maestría y el doctorado en la Universidad de Arizona, la doctora Jacqueline García, que está en el CIAD. sí. Ella es la ecotoxicóloga de cabecera en todo este proceso del Delta. Y sí, gracias por preguntar y no lo mencioné, pero ese ha sido, digamos, otra de las disciplinas bien importantes, precisamente por eso, porque es un valle agrícola, ¿no? Entonces, Jacqueline ha estado estudiando y monitoreando la calidad del agua, igual desde el 96, 97, y gracias al trabajo de Jacqueline nos hemos dado cuenta que sí hay presencia y que sí es una preocupación, pero no hay niveles que son riesgosos para la vida silvestre o para la calidad humana, ¿no? Es bien interesante porque afortunadamente el delta del río Colorado, por una parte no es un ecosistema cerrado, es un ecosistema abierto, con mucho dinamismo, ¿no? Por las mareas del Alto Golfo. Entonces eso ha permitido que no haya una bioacumulación muy grande. Por otra parte, la verdad es que el Valle de Mexicali es un valle muy moderno y vaya, muy bien manejado, la verdad, en donde hay excepciones, pero en general hay muy buen manejo y control de pesticidas y fertilizantes. O sea, sí hay uso, pero vaya, hay un buen manejo, hay buen monitoreo.
Entonces sí, afortunadamente no hay esa gran preocupación, es algo que siempre se está monitoreando. Hubo un impacto muy fuerte, como en muchos lugares, en los 70s y 80s por DDT, y todavía a finales de los 90s todavía había trazas, pero bueno, no ha habido mortandades ni concentraciones muy altas, ¿no? Entonces eso ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha aumentado la calidad de vida o esperanza de vida de la naturaleza en general? Qué buena pregunta. No sé cómo abordar esa respuesta, ¿no? En general, para mí, yo como lo veo es más como en términos como de superficie y de hectáreas, ¿no? O sea, creo que hemos logrado mejorar la calidad ambiental en más o menos 30,000 hectáreas, y muy en concreto, zonas que estaban totalmente degradadas y que ahora ya son hábitat, son aproximadamente 2,000 hectáreas, ¿no? Bueno, no, de riparias como 1,800 y de marisma como 2,200, como 4,000 hectáreas, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante, pero además con la certeza de que no es algo temporal, sino que esa agua está garantizada a perpetuidad para esos fines, ¿no? Y que esos sitios tienen esa categoría. Siempre se necesita inspección, vigilancia, monitoreo, pero bueno, eso también es parte del proceso, ¿no? Osbel, Sí. ahorita quería agregar un poquito a la pregunta que te está haciendo Roxana Hernández. En algunos momentos que hemos podido compartir y platicar con los muchachos, ellos han expresado su inquietud por saber qué es lo que ellos pueden hacer para cambiar la situación de las cosas, ¿no? Si aquí hay muchachos que sí están sinceramente preocupados por muchos problemas que se ven a nivel local, muchos de ellos de hecho en las zonas costeras. Entonces, yo a veces tengo la sensación de que ellos posiblemente se sientan desarmados, ¿no? De cómo ellos como personas civiles, como simples individuos pueden tener un impacto en un lugar como el que tú estás presentando, ¿no? Y de hecho es una pregunta que a lo mejor a mí también me gustaría hacerte, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a tener esa influencia tan grande, ¿no? ¿Cómo fueron tus caminitos? ¿Cómo se presentaron las cosas? Hace ratito comentaste algo sobre que un individuo común y corriente casi no puede hacer nada, ¿no? Pero a ti se te abrieron las puertas de alguna manera. Y pudiste hacer un cambio no solamente grande en el delta del Río Colorado, sino que estás también ya teniendo influencia a nivel internacional en casi toda la costa del Pacífico en el continente americano. Entonces, esas cositas son importantes para ellos. Te quería mencionar eso porque sé que muchos de ellos quieren hacer algo, ¿no? Quieren hacer un cambio, ¿no? Sí, no, gracias, buena pregunta. Híjole, yo creo varias cosas, voy a ir tratando de organizar las ideas, pero yo creo que lo más importante es la colaboración, ¿no? O sea, esto me gustaría, a lo mejor no fui tan claro como debería, pero esto es algo que no hice yo solo, ¿no? Esto realmente ha sido posible gracias a que hay muchas personas involucradas y participando, y muchos que digo, además del trabajo, pues ya son como amistades muy sólidas de muchos años. Entonces, para mí eso es algo bien importante, ¿no? Uno debe buscar las colaboraciones, buscar complementarse, y ¿cómo es el dicho? Es como un dicho africano muy famoso, ¿no? Y si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. O sea, tiene toda la razón, ¿no? Y el compromiso a largo plazo, o sea, uno tiene que tener muy claro que para tener este nivel de impacto, se requiere estar ahí 15 años, ¿no? 20 años y más. Y la gente, o sea, tú los conoces, uno, Francisco Zamora y Jennifer Pitt, en su momento estuvo involucrada, también está involucrada Yamilet Carrillo, pero hemos generado también, o sea, no nada más como que el compromiso de Osbel, sino que eso asegura el compromiso de Pronatura participando, ¿no? A nivel institucional. Pero entonces, hemos tenido gente así en diferentes instituciones trabajando por 20 años, ¿no? Las mismas personas. Entonces eso, o sea, vaya, para poder ver estos resultados es compromiso a largo plazo, colaboraciones y mucho saber qué cosas, digamos, están en tu expertise que tú puedes hacer y qué cosas más bien necesitas, pues al abogado, ¿no? Al ingeniero civil, al topógrafo, que se vayan sumando y siempre ver la oportunidad de a quién más puedo sumar, a quién más puedo sumar.
Requiere mucho tiempo, ¿no? Requiere mucho tiempo. O sea, es algo que tú disfrutas, ¿no? También es bien, algo que es parte de ti también, o sea, es algo que tú, que generalmente aparte que tienes la experiencia y la preparación, es algo que tú has tenido toda tu vida, ¿no? Has tenido una inquietud por la naturaleza muy genuina, ¿no? Muy ahí. Entonces yo creo que exacto. ha sido parte de... Sí, sí, de acuerdo. Si uno lo pensara como en su día a día, cómo divido mi tiempo en implementar un proyecto, ¿no? Digo, casi siempre pensamos, bueno, si el trabajo de campo, colectar datos, analizar, si luego a publicar, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, o sea, tener muy claro que tener ese tipo de colaboraciones y que funcionen y siempre estar colaborando con los diferentes grupos, sí te requiere un 30, un 40% de tu tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea en una semana de 40 horas estás hablando de que le vas a dedicar un día y medio a la semana al proceso de colaboración, o sea, 10, 12 horas, ¿no? Porque no es nada más como que con tu equipo de trabajo en tu organización, con los socios, pero luego con el de la CONAM, con el de la CONAGUA, con los periodistas, con el de gobierno, con el de la fundación, mira, este científico de la UABC que se dedica a la hidrología, oye, pues lo involucro, ¿no? ¿Qué otros becarios o qué otros estudiantes que están haciendo un doctorado lo puedo involucrar? Pues es tiempo, pero como que uno lo tiene que tener muy claro. Lo otro es lo de ciencia, ¿no? O sea, también, o sea, invertir tiempo en el inicio del proceso a tener muy claro la solución, ¿no? O sea, yo digo que esta es la solución, voy a poner agua y todo. Entonces, cuando uno va a compartir y buscar apoyo, entre más sólida sea tu respaldo técnico y científico, pues más fácil va a ser generarlo. Pero además también la confianza, ¿no? De que porque luego si sí te apoyan y lo implementas, pues que realmente se ven los resultados, ¿no? Lo otro, yo creo que otra cosa bien importante es ir pensando en resultados de corto plazo que te ayuden a mantener esa energía, ese entusiasmo, ¿no? No vas a poder restaurar todo de golpe, ¿no? Pero a lo mejor puedes empezar con 5 hectáreas, con 10 hectáreas, y que eso va mostrando los resultados y cómo esto, un modelo que puede crecer. Y lo otro, la comunicación, ¿no? La comunicación de la ciencia y la comunicación de la conservación. Es algo que también le tenemos mucho miedo, que no hacemos bien, que no nos enseñan en la escuela, ¿no? O sea, creo que nosotros tuvimos un poco de privilegio que sí nos incluían, pero muchos de los biólogos no les enseñan esa parte. Pero saber cómo contar una historia, ¿no? Y cómo resumir, contar lo importante y cómo motivar a la gente a sumarse al esfuerzo. Entonces la parte de comunicación es importante. Y bueno, y también cómo sumar a los expertos en comunicación, ¿no? Los comunicólogos que te puedan ayudar a contar esa historia. También creo que eso es importante. Ahora, una cosa que a lo mejor sería bueno mencionar, Oswald, es que parte de esa colaboración que tú puedes lidiar, el aspecto más importante es el liderazgo que se da a través del conocimiento del problema, ¿no? A través de la preparación sobre la situación. Y eso hace que tú a lo mejor hagas el convencimiento más seguro, ¿no? Te están haciendo una pregunta también muy interesante, Oswald. Olivia Aro dice, buen día, ¿cuáles son los requisitos primordiales para entrar al programa de becarios? Sí, lo principal es que, bueno, tienen que tener ya la licenciatura completada, ¿no? Entonces, digamos que ya para profesionistas. Y ahorita nos estamos enfocando mucho a las disciplinas, digamos, de la biología, ciencias naturales, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería costera, arquitectura del paisaje. Son ciencias ambientales, ingenierías y arquitectura. Son como que los temas principales. Esos son los requisitos principales, ¿no? Y que tengan un proyecto y un interés de trabajar en la zona costera del Pacífico, y bueno, que generen una propuesta de proyecto y la presenten. Sí, o sea, sí hemos notado, y es más, ya como es una competencia, pues sí notamos que los candidatos que tienen una maestría o un doctorado, pues sí sobresalen, pues simplemente tienen más experiencia, tal vez más preparación. No es un requisito, pero sí hemos visto que eso sucede, ¿no? También no es el requisito mínimo de inglés, tiene que ser nivel intermedio, ¿no? No pedimos inglés excelente o avanzado, pero sí un nivel intermedio de inglés. Y básicamente eso, ¿no? Y preparar una propuesta y aplicar. Y los detalles de la convocatoria los pueden encontrar ahí en la página, y también si tienen una duda, con mucho gusto me pueden mandar un correo, ¿no? Y tienes otra pregunta, Osbel.
Decías, vamos a tomar el tiempo, como decías, no te vamos a, A la vamos orden, a la orden. a aprovechar ahorita. Dice Priscila, dice, te felicita mucho, Priscila. Dice, los resultados que obtuvieron fueron impresionantes. Como menciona, existen 162 cuencas internacionales y esta es la primera en la que se destina una aportación por la naturaleza. Mi duda es, dice, ¿por qué fue seleccionada esta zona específica para la restauración? Creo que lo mencionaste, ¿no? Mencionaste un aspecto muy importante, ¿no? Que era la conservación de las especies que estaban en peligro de extinción. Fue un punto muy importante, ¿no? Pero no sé qué más quieras agregar a esa parte. Sí, o sea, hay muchos sitios en el noroeste de México, bueno, y a nivel mundial que tienen procesos de conservación o restauración y cada uno lleva su inercia, ¿no? Digo, aquí en el delta del río Colorado, digamos, creo que surgió como de digamos que dos confluencias que se unieron, ¿no? Digamos, desde el punto de vista mexicano, la restauración, vaya, el interés de conservar el delta surgió porque claro, está muy identificado como un área importante a nivel internacional para las aves acuáticas migratorias, ¿no? Como que de ahí surgió todo, ¿no? Es un área muy importante para las aves acuáticas migratorias, patos, gansos, aves playeras. Después también la presencia de especies en peligro de extinción como el palmoteador. Después que se haya creado la reserva de la biosfera, como que dio ese empujón adicional, ¿no? De que, bueno, es que ese es un sitio que necesita conservación y protección. Digamos, desde el punto de vista de México así surgió, y por eso el interés de organizaciones como ProNatura, Sonoran Institute, la CONAM, de participar, empezar a proteger este lugar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de Estados Unidos, pues siempre, el río Colorado es uno de los ríos más icónicos, ¿no? En Estados Unidos está muy vinculado con su cultura, con el oeste, con el desarrollo económico y social de California, de Arizona, de Nevada, de Colorado, Wyoming. Entonces hay muchos grupos, o sea, está el Gran Cañón, las Rocallosas. Entonces hay procesos de conservación del río Colorado en Estados Unidos, que en su propio derecho, ¿no? Como que surgieron por esta cuestión, o sea, por proteger el río Colorado como elemento icónico. Y fue bien interesante cómo lo lograron conectar en toda la cuenca, ¿no? Decir, bueno, estamos trabajando en Estados Unidos, pero el delta está en México, lo natural es que esté vinculado a este proceso, ¿no? Entonces eso fue muy afortunado, fue una visión de las organizaciones ambientales americanas, ¿no? Como Audubon, como Environmental Defense Fund y The Nature Conservancy. Entonces fue como se logró esa unión y la creación de la coalición Raise the River, ¿no? La verdad es que, o sea, nosotros solos, como organizaciones mexicanas, no teníamos los elementos ni las capacidades para poder incidir, ¿no? En la toma de decisiones de Estados Unidos. Y viceversa, ¿no? Las organizaciones americanas no tenían la manera de poder trabajar en el Valle Mexicali con los agricultores y las dependencias de gobierno. Entonces fue esa unión lo que nos permitió tener como que esta meta, ¿no? Y luego, en realidad, no es que fuera una meta o sea, nunca fue una meta como queremos tener un tratado, ¿no? Queremos ser los primeros que haya componente ambiental en el tratado internacional, queremos ser la primera cuenca. Realmente, o sea, esa no era la visión, era, bueno, a ver, yo quiero poner agua, ¿qué necesito hacer para poner agua? Igual, o sea, fue el primer fideicomiso de agua o fondo de agua en México para la restauración, pero esa no era la meta, ¿no? O sea, no queríamos, no nos sentamos a ver qué mecanismo innovador podíamos crear, fue más bien, yo quiero poner agua aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues resulta que es eso, nadie lo ha hecho, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, quiero que los gobiernos participen, pues no, nadie lo ha hecho, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Así fue, ¿no? Realmente así fue. Y hay más preguntas, Osbel. Uh-huh. Dice, ¿cuáles fueron los factores que provocaron la sequía o pérdida de agua entre los años 2000 y 2002? Están preguntando, yo creo que Sí. de hecho, Oh, qué bueno. yo quería hacerte una pregunta también que va en el mismo estilo de esta que te están haciendo, ¿no? En cierta manera, tú, por ejemplo, iniciaste ahorita trabajando en el río Colorado, ¿no? Y el efecto tan grande que tiene la parte costera sobre sus aves migratorias. Ahora, los fondos que se están ofreciendo ahorita en base a este programa de Cornell está actuando sobre los humedales costeros de la costa Pacífico. Yo tengo mi duda, o sea, yo sé que aparte de que los problemas se dan a nivel global ahorita en cuestiones del cambio climático, que sé que está afectando muchos de los ríos que van y desembocan en la costa, entonces yo creo que el problema generalizado de esto del agua es en todos los ríos en general, ¿no? Y en fin, todos los ríos que tienen que ver con la alimentación de muchos de estos lagunas costeras.
Entonces, yo me pregunto hasta qué área pudieras tú estar interesado, estar en el laboratorio interesado en influenciar los cambios de los ecosistemas, si nomás en la parte costera o en los ríos. Y también la otra parte que te quería preguntar, pues muchos ríos están en crisis, ¿no? Pregunta que te está haciendo Eduardo, ¿no? La crisis es que pues casi no hay agua, ¿no? Y el agua que hay pues la están utilizando. Como bien decías ahorita, casi todo el agua del río Colorado está asignada, sobreasignada. Creo que es la historia de muchos ríos a lo largo de la costa. Sí, sí, de acuerdo. Ahí, sí, me surgen varias ideas a mencionar. Una cosa bien importante que no mencioné, creo que es bien importante mencionar, es que, digo, o sea, esto del delta del río Colorado creo que es un buen ejemplo, cómo se ha logrado la restauración, pero no es un buen ejemplo de cómo manejar una cuenca, ¿no? O sea, creo que hay un mensaje bien importante de que, híjole, no deberíamos de permitir que las cuencas lleguen a ese punto, ¿no? Porque es mucho más fácil y es mucho más económico conservar que restaurar. O sea, restaurar es muy caro y es muy difícil, ¿no? Entonces, lo ideal sería que las cuencas que ahorita están en buen estado, que no están tan dañadas, invertir en proteger y conservar los servicios ecosistémicos, los servicios hidrológicos y protegerlas, ¿no? Entonces, conservar es más eficiente que restaurar, ese es uno. Dos, ¿no? En términos de conservación costera, tienes toda la razón, ¿no, Hugo? De que hay que proteger la cuenca, ¿no? Entonces sí, o sea, en el programa de soluciones costeras en particular, tenemos ahorita por lo menos 2 proyectos, tienen ese componente de conservación de cuenca que tiene incidencia en el humedal costero, ¿no? O sea, hay un proyecto en Chile, en Valdivia, que lo está haciendo Flavio Ciarafia, y de hecho está bien interesante porque Valdivia es como una ciudad humedal, está rodeada de humedales, ¿no? Y tienen los humedales, el cuerpo del humedal tiene una protección, pero digo, todo el contexto de su propuesta es que, pues sí, muy bonito, protegido el humedal, pero las fuentes de agua y la cuenca alimentadora no tienen ninguna protección. Entonces el humedal se está degradando, 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 porque no estamos protegiendo ni los flujos, ni la calidad del agua, ni la sedimentación, vaya la cuenca, ¿no? Entonces su proyecto precisamente es establecer los mecanismos de manejo de cuenca que permitan tener humedales sanos en la costa. El otro proyecto es el de Huizache Caimanero, el de Román, que él es ingeniero civil, experto en hidrología, hizo su doctorado en la UNAM en hidrología, y es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el efecto es en el humedal costero de Huizache Caimanero, pero con todos los procesos de cuenca, trabajando con Conselva, ¿no? Que han estado trabajando con procesos de cuenca muchísimos años de manera muy exitosa, pero exactamente eso, ¿no? Digo, si quieres proteger el humedal costero, pues tienes que ver los procesos de la cuenca. Entonces, sí. Y hablando de sequía, sí, o sea, es muy buena pregunta. O sea, el río Colorado, digamos, en términos muy amplios, más bien la cuenca del río Colorado, es una cuenca con mucha variabilidad, ¿no? O sea, en las décadas, en los siglos y en los milenios. Entonces, bueno, eso es algo conocido que se ha estudiado mucho a través de la dendrocronología, ¿no? Estudiar los árboles, ¿no? Los anillos de los árboles. Entonces sí se sabe que cada tantos 400, 600 años hay sequías extremas que duran 20, 30 años y luego se vuelve a recuperar y así, ¿no? Es parte de los ciclos que pasan en la cuenca de manera natural. Ahora, sí, hay mucha evidencia cada vez más de que esta sequía en particular se ha visto agravada por cambio climático. Sí, sí, o sea, el 80% de la precipitación en la cuenca son nevadas en los rocallosos. El 80% del agua de la cuenca del río Colorado cae como nieve en las rocallosas. Entonces sí ha habido procesos donde hay menos precipitación de nevadas en las rocallosas vinculado con cambio climático, pero también con el aumento de la temperatura está pasando un fenómeno donde la nieve, en vez de deshielarse y luego ir fluyendo poco a poco, los acuíferos hacia los ríos en un periodo amplio de tiempo, la temperatura, el cambio es tan rápido y entonces la nieve está pasando a gas, se está evaporando el agua sin pasar a líquido, ¿no? O sea, de nieve a vapor de agua, y entonces está perdiendo esa agua que sí, digo, pudo haber caído como nieve, ya no se está captando en la cuenca, ¿no? Eso por cambio climático. Entonces sí, es una combinación de factores, ¿no? O sea, de que es normal que en esta cuenca haya muchos ciclos, sube y baja, pero cambio climático, ¿no? Tenemos más preguntas, Osber.
Roxana vuelve a preguntar, dice que si cuántos años ha tenido la becaria más joven o becario más joven que has Creo tenido. que 25 por 25. el momento. Y yo creo que no es tanto la edad, ¿no? Sino el interés, ¿no? La preparación de Sí. la persona, ¿verdad? Sí, creo que Sharon en Chile es la más joven. O sea, sí, y ella no, o sea, ella solo tenía la licenciatura completada. O sea, sí tenemos becarios que no tenían maestría, ¿no? O sea, sí es factible, ¿no? Y también, muchachos, comentarles que ustedes como ingenieros ambientales están súper, hasta acomodados a esta situación, ¿no? Porque ustedes pueden tener una relación muy fuerte entre los dos grupos que mencionaba ahorita el doctor Osberg. Fíjate que es muy buen punto, bueno, para mencionar precisamente, o sea, y es el caso de la becaria más joven, de Sharon. Ella es ingeniera ambiental, trabaja en Chile, pero es ingeniera ambiental, porque creo que esa es una diferencia. O sea, los ingenieros ambientales, muchas veces uno agarra esta cuestión multidisciplinaria, pues hasta la maestría, si eres biólogo, ¿no? Pues sales muy biólogo y como que lo aprendes después. Creo que los ingenieros ambientales ya salen con esa visión interdisciplinaria. Entonces, creo que eso ha sido un factor por qué los becarios más jóvenes con nosotros son ingenieros ambientales, porque ya traen esa formación, ¿no? Y yo quisiera mencionarles, traen esa ventaja, ¿no? El biólogo va a estar en biología muy marcado su área de acción. El ingeniero civil muy marcada su área de acción. Ustedes como ingenieros ambientales, ustedes se extienden el marco de acción, se extienden a los dos grupos bastante. Todas las clases que mencionaban ahorita, ustedes las llevan de manera particular. O sea, son idóneos para este tipo de becas, muchachos. Entonces, seguimos con las preguntas, Osber. Sí, Sí. Dice, a ver, ¿quién nos faltó? Paula Guevara te pregunta desde el rubro de la arquitectura, la intervención para la protección. Es una maestra, es la maestra Paula Oswald, es académica de aquí de la escuela. Dice la intervención para la protección ambiental, ¿qué implementación obtuvieron para el delta del río? Dice, por el aspecto del ecodiseño. A ver si la quieres leer la pregunta. sí, lo estoy viendo. Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Sí, aquí con los arquitectos, y sobre todo los arquitectos paisajísticos, nos han ayudado muchísimo varias cosas, ¿no? Uno es cómo hacer un proyecto de restauración que tenga un mejor diseño, de tal manera que pueda ser aprovechado más por la comunidad, ¿no? O sea, si le dejas el diseño de restauración a un biólogo y a un ingeniero, pues igual funciona, pero uno no va a estar tan bonito, digamos, el acceso, el uso, el disfrute del sitio no va a ser tan bueno. O sea, los arquitectos del paisaje nos han ayudado mucho en el diseño a incorporar esa parte, ¿no? O sea, cómo lo podemos diseñar para que la experiencia de restauración siga manteniendo el valor ecológico, digamos, desde el punto de vista de la hidrología y la hidráulica funcione, pero que además la parte emocional, la parte del vínculo se optimice, ¿no? Entonces eso es uno. Lo otro también, en particular los arquitectos del paisaje también forman este híbrido donde, en particular con los que nos ha tocado trabajar, conocen muy bien de las plantas, el nicho, digamos, ecológico de la planta, y entonces, ¿dónde podemos poner cada comunidad de vegetación? Y tienen herramientas de modelos, ¿no? Un poquito combinado con los ingenieros y los hidrólogos, pero estos modelos de si manejo esta profundidad de agua, ¿qué comunidad de plantas puedo poner? ¿Y cómo se vería el sitio? Si manejo esta profundidad del agua subterránea, ¿qué comunidad de plantas puedo poner y cómo se puede ver, ¿no? Entonces, estas herramientas que manejan los arquitectos del paisaje nos han ayudado mucho para la toma de decisión del diseño de restauración, pero también para este componente del disfrute, ¿no? Y luego con las características muy particulares, bueno, de qué tipo de material podemos poner. Si queremos que haya un sendero, bueno, ¿qué material tenemos que poner el sendero? Si hacemos un vivero, bueno, ¿dónde lo ponemos que le ayude a la parte visual del sitio y qué materiales podemos usar? Entonces sí, los arquitectos han ayudado muchísimo. O sea, tengo que decir que son, o sea, no arquitectos tradicionales, sino arquitectos del paisaje, ya sea de formación o que lo hicieron en la maestría, pero bueno, eso nos ha ayudado mucho.
Sí, gracias, Osbel. Ahora la siguiente pregunta. Aquí, de hecho, quería comentar también, el arquitecto del paisaje no es solamente hacer que se vea bonito, ¿no? Ahorita mencionaste algo que nos dio una idea de qué es lo que te enamora, ¿no? Algo mencionaste ahorita, ¿no? Es lo que te ayuda a motivarte en el proyecto. Sí. La pregunta que sigue es de Eduardo Osbel, dice, sobre los derechos de agua, entre paréntesis pone, sobre la asignación del 16%, creo que tú mencionaste. Dice, ¿a quiénes se les asigna o reparte esa agua? Es lo que te está preguntando, Eduardo. Sí, sí, no, básicamente lo que pasó fue, o sea, no es, la sobreasignación no es para alguien en particular, o sea, es más bien en términos generales, ¿no? Entonces es muy simple, ¿no? Es como, y ahorita explico la historia, porque la historia está bien interesante. Entonces, básicamente, por cerrar números, ¿no? O sea, pensaban que había, vamos a decir, 100, ¿no? Unidades de agua en el río Colorado, entonces repartieron 100, ¿no? Tanto para los agricultores, tanto para la industria, tanto para la gente, tanto para la ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, esos 100 no, nada para el ambiente, ¿no? Porque se repartió el agua entre los 20, 30, 40, entonces no había esa, vaya, no había todavía esa conciencia ambiental, entonces no se repartió, no se dejó agua para el ambiente. Pero en realidad habían hecho mal la estimación hidrológica, o sea, el río no producía 100, el río producía 84, ¿no? Entonces, ya repartiste 100 y nomás tenías 84 en realidad para repartir, ¿no? La crisis no pegó hasta ahora porque no todos los usuarios estaban usando su agua al 100%, ¿no? Entonces, eso permitió ese buffer, ¿no? Este colchón, ¿no? Pero bueno, no es que estuviera asignada a alguien en particular. Entonces, bueno, ¿qué fue la historia? Entonces, esto nos habla como de la parte de ciencia. El estudio hidrológico, ¿no? De definir cuánta agua producía la cuenca del río Colorado se hizo en la década de los 20 y los 30 y se hizo un estudio hidrológico de 10 años, ¿no? Entonces, para la época, ¿no? Tener un estudio científico de hidrología de 10 años era como, wow, o sea, este es el mejor estudio hidrológico de la historia, ¿no? Tenemos certeza absoluta de que estos 10 años nos cuentan la historia de cuánta agua produce la cuenca. Y pues no, o sea, después de eso hemos aprendido que la hidrología tiene ciclos mucho más amplios en los siglos y los milenios. Y resultó que esa década, justo coincidió, que esa década donde hicieron ese estudio fue una década muy húmeda, una década muy húmeda donde hubo más agua en la cuenca que lo normal. Entonces, por eso sobreestimaron cuánta agua había en la cuenca y por eso repartieron más agua de la que había. Entonces, eso nos da una idea de que, híjolas, o sea, siempre hay más que investigar y siempre hay más que aprender, y la ciencia siempre está avanzando y que no, hay que tomar decisiones con la mejor información disponible, pero siempre hay que pensar en un manejo adaptativo, ¿no? Porque siempre va a haber más información. Es lo que te iba a comentar. Siempre hay que tratar de mantenerse abierto a cambio, ¿no? Porque no saber lo que pueda pasar. Y el principio precautorio, ¿no? Que aplica, que en México aplica, que, o sea, híjolas, no, ¿por qué repartieron tanta agua? ¿No? O sea, de hecho, en la Ley Nacional de Aguas en México hay una figura que se llama reservas de agua, que precisamente es eso, ¿no? O sea, o sea, en cuencas que apenas se van a desarrollar, que a lo mejor no hay mucha información y que hay presión para repartir agua, abrir un nuevo distrito hidrológico y demás. Y hay esta figura que le permite a la Conagua reservar una cantidad precisamente como el principio precautorio. En vez de repartirla toda al 100%, decir, déjame reservar el 40%, para fines digamos, de manejo y también para fines ambientales, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no hemos platicado, pero la Ley de Aguas Nacionales tiene varios instrumentos de caudal ecológico, reservas de agua que ayudan a la conservación de los ríos. Y la maestra Paula Osbert, también ella es arquitecta, por cierto, te está preguntando desde el rubro de la arquitectura, la intervención para la protección ambiental, dice, ¿qué implementación obtuvieron para el caso del Delta Río Colorado? Esa fue la que estábamos platicando ahorita, ¿no? Hace ratito. Esta es la última que te acaban de dar, de hecho, ya te hice una pregunta anterior, creo que la puso en privado, dice, tenía que ver con... Sí, no sé Sí. si podría hacer la pregunta igual, la intervención de protección ambiental. Sí. Bueno, sí, creo que es más o menos lo mismo, ¿no? La pregunta fue el aspecto del ecodiseño, ¿no? Sí, de hecho... Ahora creo que ahora quiero la pregunta más que nada en el caso específico del Delta del Río Colorado. En el caso del Río Colorado, ¿cómo fue que se dio esa implementación de la arquitectura del paisaje? Sí. Pues no sé, para causar un impacto. Creo que lo que mencionabas ahorita me dio la idea de que
de que fue importante para poder, por ejemplo, convencer a los inversionistas, ¿no? A los que querían restaurar el delta. El hecho de que ver un proyecto ¿cómo se llama? De diseño arquitectónico ecológico, ¿no? En el Sí, lugar. sí, exacto. O sea, creo que también, o sea, tener esa, yo creo que los ingenieros ambientales lo tienen, pero por ejemplo los biólogos no tanto, y que los arquitectos y los ingenieros civiles lo tienen muchísimo, es también cómo presentar un proyecto en el contexto de obra, ¿no? O sea, muchos en gobierno, ¿no? En muchas dependencias de gobierno están acostumbrados a ver el proyecto como en cierto formato, con las unidades de presupuesto de cierta manera, eh, con ciertos estándares en términos de los mapas, que es distinto que lo que usamos en ecología. Entonces, tener a los arquitectos y a los ingenieros ha ayudado mucho en poder poner plasmar un diseño de restauración en el lenguaje, en el diseño, en las herramientas que la gente que está acostumbrada a obra pública entiende bien. Yo no sé cómo hacer un proyecto De arquitectura del paisaje. en el formato de obra pública, ¿no? Y un ingeniero civil y un arquitecto, sí. Entonces, eso es uno, ¿no? Entonces, es bien interesante ver un proyecto de restauración, de reforestación, luego verlo convertido en el formato de obra pública, donde las compuertas tienen aquí su diseño y luego sus unidades de costos y demás. Entonces, eso es uno, ¿no? Y lo otro, sí, o sea, como que tener estas herramientas que te ayudan a explicar qué es lo que quieres hacer y cómo se ve y además cuál va a ser el vínculo social, ¿no? Un poco cómo se dio, hubieron dos personas claves en este proceso. Uno es un arquitecto americano que se llama Fred Phillips, que él ha impulsado mucho la restauración del río Colorado en la zona de Yuma, entre Yuma y Las Vegas, vamos a decir, en la cuenca baja del río Colorado. Y ha implementado muchos proyectos de restauración y él es arquitecto del paisaje. Eh, y entonces vimos cómo hacía el trabajo, nos invitó, hizo talleres y eso nos abrió los ojos, ¿no? De que, wow, sí es cierto, trabajar con los arquitectos puede ayudar. Entonces él participó en varios de los proyectos con nosotros. Y luego después hay una arquitecta en San Luis Río Colorado que se llama Nancy Saldaña, que ella sí tiene un poco la formación más de arquitecta tradicional, pero ha aprendido mucho del proceso de arquitectura del paisaje. Entonces ella nos ha ayudado mucho también a hacer participar en el proyecto, ¿no? Como consultora y con su firma de arquitectura, ayudarnos a hacer estos diseños arquitectónicos y plasmarlo en el formato de obra pública. Y bueno, hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Digamos, desde la parte muy básica digamos, del diseño ecológico de la restauración, pero con la arquitectura, y luego con componentes, digamos, los acentos, ¿no? Ya de infraestructura para que la gente pueda usar y aprovechar, que si un sendero, que si una palapa, la parte del vivero, en fin, ¿no? Como estas cuestiones y el uso de materiales. Muy bien, muchas gracias, Osbel. Pues muchachos, creo que vamos, me están comentando que algunos de ustedes pueden tener algún taller enseguida de esta presentación. Les comento que si pueden, si tienen ahorita clase, pueden salir ya de la plática, no es necesario que se queden. Si quieren, si tienen alguna otra pregunta, pueden mandarla ya, muchachos. Si no, yo quisiera hacerle algunas preguntas, Osber, no sé si tengas, espero que sea rápido, no sé. Pero una pregunta que yo quería hacerte nada más es, tú mencionaste los pilares para la conservación, ¿no? Y yo creo que una parte importante que tú nos estás mostrando, nos estás enseñando es la parte en la que tú pudiste tener una acción que se concretó en leyes públicas, en leyes que se pudieron implementar. Por ese sentido, yo me gustaría preguntarte cuáles crees tú que serían los pilares que pudieras poner para que tú pudieras tener o para que alguien pueda tener una influencia. Creo que mencionaste algo sobre buscar alianzas, ¿no? Buscar contactos, buscar a las personas que pueden estar involucradas en el problema. Pero por otro lado, también me gustaría saber, ¿crees que así como una persona común y corriente, en el caso yo creo que los alumnos siendo estudiantes de la institución, creo que pueden tener voz, ¿no? Pero siendo así, tú tenías, pero yo, estando en Pronatura, ¿te crees que pudo haber tenido una ventaja para ti o crees que cualquier otra persona como un alumno, un maestro,
pueda tener un efecto tan grande como el que alcanzaste tú, ¿no? Yo creo que por ahí ese lado, ¿cuáles serían los pilares que tú le podrías dar a una persona en caso de que pudiera él no sentirse con las herramientas para tener una influencia tan grande como la que pudiste tener tú en tu trabajo? Sí, yo creo que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y uno puede definir cuál es su plataforma institucional para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que la academia, ¿no? Las universidades, desde las universidades es una excelente plataforma para poder incidir en política pública. Igual, ¿no? O sea, como alumnos, sí es más difícil, uno está concentrado pues en sus clases y demás. Entonces sí, también como el tiempo al tiempo, ¿no? Pero yo creo que mi recomendación para los estudiantes sería como que en este momento más bien aprender lo más posible, ¿no? Y ser como esponjas y o sea, que están enfocados en sus clases y en la ingeniería ambiental, que ya tenemos un panorama más amplio, pero siempre traten de aprender más, ¿no? O sea, muchas veces salimos y ni siquiera estamos como seguros qué hace un sociólogo, ¿no? O qué hace un economista, ¿no? Eh, ¿Qué hace un politólogo? No, creo que eso es o sea, importante entender qué hace diferentes disciplinas, ¿no? O sea, qué hace un comunicólogo y qué hace un periodista. Y como para poder entender que luego, yo tal vez suena como muy pragmático, ¿no? Pero qué herramientas son cada persona que después tú las puedas jalar para ayudarte en lo que estás haciendo, ¿no? Me gustaría mencionar un poquito lo que yo vi en ti, Osbel. Por los que no sepan, muchachos, Osbel, pues lo conozco desde la carrera profesional, lo considero un buen amigo. Hace 2 o 3 años. Sí, más o menos, 3 años. Quería compartirles algo que yo he visto en ti, Osbel, que creo yo que de manera personal creo que te ha ayudado y quisiera compartir con los muchachos, que en sí yo creo que es una parte que creo yo que está en ti y la disfrutas mucho. Le quiero compartir a los muchachos que yo no he conocido ninguna otra persona que pueda ser capaz de identificar tantas llamadas de aves, ¿sí? Por el simple llamado. O sea, yo creo que muchos de los alumnos no tienen a lo mejor la idea de saber que a lo mejor hay personas que dentro del monitoreo de aves, una de las herramientas más fuertes que se usan para poder identificarlas es el escuchar el llamado del ave, ¿no? El canto del ave, ¿no? Entonces yo les quiero comentar a los muchachos que en este caso tú eres una de las personas que hacen eso, ¿no? Hacen eso, que tú tienes capacidad de escuchar el canto de las aves. Si no creo cuántas eran, no sé, ahorita no sé si ya se te olvidaron. ¿Cuántas puedes pero yo creo que eran más de 100, ¿no? Casi 200 las que podías identificar. Entonces, quiero que esto lo sepan los muchachos porque yo creo que motiva el hecho de que nadie te hizo hacer eso, nadie te obligó a hacer eso, ¿verdad? Fue algo que tú disfrutaste, algo que tú en ti lo tenías y lo fuiste aumentando, lo fuiste creciendo y esto te llevó a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo que a lo mejor quiero compartir a los muchachos que ellos encontrando lo que ellos realmente disfrutan, haciendo lo que deben de hacer, que es estudiar a veces, también ellos pueden encontrar lo que ellos realmente creen que tienen dentro de sí y lo puedan encontrar para disfrutarlo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, encontrar cuál es el nicho de uno, ¿no? O sea, qué te gusta mucho hacer, ¿no? Digo, en el trabajo, pues a todos luego nos toca hacer cosas que no nos gustan, y armar el presupuesto y supervisar gente y lo que sea, ¿no? Pero, o sea, buscar qué es lo que te apasiona y que te gusta mucho hacer, entonces eso creo que ayuda mucho, ¿no? Yo creo que es eso y luego, sí, la curiosidad, siempre mantener la curiosidad despierta y aprender de otros, ¿no? Otras disciplinas, o sea, o sea, por ejemplo, hay biólogos, pero cada quien tiene su rol, ¿no? Como dice Hugo, en la ornitología, muchos es como escuchar las aves. A mí, por ejemplo, algo que yo no tenía en el radar al principio era lo de los hidrólogos, ¿no? Y luego tuve la fortuna de que hay un hidrólogo excelente en la UABC en Mexicali, el doctor Jorge Ramírez, que lo pudimos, como se sumó al esfuerzo, entonces ya nos dio la oportunidad de entender eso y cómo se hace la modelación hidrológica y superficial y subterránea. Entonces, bueno, o sea, no es mi área de expertise, pero he podido entender qué es lo que hace y cuál es la importancia de eso. Y así, ¿no? Con los economistas y con los abogados y con los arquitectos. O sea, esa curiosidad es importante y luego yo creo que otra palabra también es bien importante, la empatía, ¿no? O sea, realmente poder ponerse en los zapatos de los otros, entender qué los motiva, qué les preocupa, y qué es lo que los hace caminar, ¿no?
Esa parte de la empatía, sobre todo cuando uno está lidiando con lo que se pudiera, no sé, poner o definir como tal vez el contrario, ¿no? Con alguien que tal vez es un reto o una oposición. Entonces, en vez de llegar a una conversación con base en que esta es mi posición y él está mal, yo estoy bien, creo, a mí me ha ayudado mucho y creo que en el proceso este del Delta del Río Colorado ese ha sido fundamental, que todo el proceso se basa en empatía. O sea, no es que yo voy a ir a decirle al agricultor del Valle de Mexicali, que además él es de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es, Así es. ¿qué te preocupa? O sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué cambio quieres ver? Mira, queremos hacer esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Sí. Con el funcionario, o sea, los funcionarios, pues ellos también tienen mandatos, tienen obligaciones, tienen compromisos en su puesto. Entonces, vaya, en vez de decirle al funcionario, es que es un ratero y es un bueno para nada, burócrata, ir con el funcionario a entender qué le preocupa, cuáles son sus planes operativos anuales, qué es lo que le quisiera ver, qué es lo que le hace avanzar en su trabajo. Es buscar ese punto de encuentro, ¿no? Con la gente y con los demás, ¿no? Sí. En fin, o sea, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sí. La empatía. Un punto muy importante, Osval, gracias. Te están haciendo, vamos a tomar una última pregunta, Osval, si te parece. Sí. Te la está haciendo Aranza Ramírez, te está preguntando, dice, respecto a la restauración del Delta Río Colorado, hablando de lo económico, y esta pregunta, ¿hubo beneficios para la población de sus alrededores? Te pregunta Sí, Aranza. excelente pregunta. O sea, siempre, ¿no? La parte de los beneficios para la comunidad es, o sea, es parte integral del proceso, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y digo beneficios en general porque hay varios, hay unos que son económicos, otros no, pero que igual la gente los valora mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí, hablando de lo económico, sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, cuando el proceso inició, ¿no? 97, 98, o sea, primero como que encontramos quiénes eran los aliados más naturales y más fáciles, ¿no? Que nos ayudaran a tener como un pie en el sitio, ¿no? Entonces encontramos los campos turísticos del Río Jardín, ¿no? Como Campo Mosqueda y demás, organizadores cinegéticos, ¿no? Los que dedican a la cacería, y pescadores, ¿no? Entonces, con esos tres grupos empezamos a trabajar y asegurándonos que, vaya, que hubiera beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, por los campos turísticos del río Hardy, ellos les ha beneficiado muchísimo esa restauración porque esos campos turísticos viven pues, de las visitas de la gente que va a la pesca deportiva, a recreación. Hay mucha gente que, es algo bien loco, o sea, hay mucha gente de California que va a hacer esquí acuático al río Hardy, ¿no? Entonces, en la medida que tengas agua y niveles, o sea, más gente va y, o sea, es increíble. Entonces, les genera muchas ganancias a la gente de ahí, ¿no? Y que permea a toda la comunidad, o sea, en términos de empleos para la gente en el sector turístico, ¿no? Obviamente, pues a los organizadores cinegéticos, entre más hábitat, pues más posibilidad de hacerlo bien. Los pescadores, muchos como en el Ejido Johnson, los que trabajan en la Ciénaga de Santa Clara, pero también los del Bajo Río Colorado, pues claro, o sea, si hay agua, entonces si el ecosistema está saludable, pues hay mejor pesca, ¿no? Entonces ellos, sí, ha habido un beneficio económico muy tangible y muy claro con ellos y se ha mantenido su apoyo en este proceso de ellos, pues todo este tiempo, yo creo que pues gracias a eso, ¿no? Con los agricultores sí también, o sea, hemos visto ese proceso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ligar toda esta cuestión de restauración del delta, sustentabilidad hídrica con los agricultores? Lo que hemos estado haciendo con ellos es vincular fondos para la eficiencia en el riego, ¿no? Entonces, no es tanto como que generas un empleo, generas más dinero, pero hemos conseguido fondos para que hagan inversión en eficienciar el riego, ¿no? Revestimiento de canales o mejor tecnología. Y entonces ellos lo valoran mucho, son inversiones que les ayudan a mejorar sus cosechas. Yo creo que sí tiene un beneficio económico. No, eso no sé si lo hemos medido, ese es un buen punto. Pero bueno, o sea, sí, siempre se está buscando. Y el otro beneficio, ¿no? O sea, en la zona no hay muchas oportunidades de recreación, ¿no? Por ejemplo, en San Luis o en Mexicali. Entonces, ya al tener estos sitios de restauración donde la gente puede ir o el río con agua, es un beneficio social tremendo, ¿no? Y la gente sí lo está aprovechando y son miles de personas que van y lo usan. A lo mejor sería bueno que alguien propusiera, ¿no? Cómo medir el beneficio económico después de que se pueda activar socialmente una área, ¿no? Nomás por la restauración de un ecosistema, ¿no? Sí, sé que hay o sea, digamos, el impacto social, usuarios y demás es algo que sí está midiendo. Sí. El impacto económico, creo que todavía no. No. Bueno, Osvel,
De nuevo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y gracias muchachos por todas las preguntas que nos mandaron. Y esperamos que podamos contar con el doctor Osbel en otra ocasión y ahorita agradecerle y esperar que en todos los proyectos que esté haciendo ahorita con los alumnos de en todo lo que es América, pues que les vaya muy bien a todos y que tengan mucho éxito con las políticas públicas. Osbel, de nuevo agradecerte de manera personal, como profesor y como amigo. Espero que te vaya muy bien y queremos que nos vuelvas a visitar una ocasión más, ¿no? Y agradecerle a todos los alumnos por estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan aprovechado esta oportunidad que tuvimos de platicar con el doctor. Esperemos tengamos más y que podamos nosotros estar aquí presentes, muchachos. Les agradezco las preguntas a todos y pues vamos a despedir al doctor Osbel ahorita. Muchas gracias, Osbel, por todo. Sí, yo creo que te vas a encargar aquí de la sesión en un momento más. Sí. Sí. No, pues muchas gracias, Hugo. Un placer, la verdad es que sí, un placer platicar contigo y muchas gracias a todos por las preguntas y por la atención. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Voy a compartir con Hugo la grabación. Y bueno, pues estaremos en contacto, ¿no? A la orden. De nuevo, Osbel, agradecerte. Tuviste mucha audiencia ahorita por lo que vemos. Todavía tenemos algo de alumnos. Algunos se tuvieron que ir porque tenían clase, me estaban avisando de manera privada. Pero muchos les encantó la presentación. Me están dando muy buenos comentarios en privado. Y pues de nuevo agradecerte, Osbel. Espero que los puedas ver, pero no sé si los puedes ver los comentarios que me están llegando en privado también. Sí, veo aquí lo de gracias por la conferencia. Sí, no, pues gracias a todos. Muy bien. Pues bueno, muchachos, no nos despedimos. Nos vemos pronto. ¿Sí? Al rato comentamos y gracias, Osbel, de nuevo. A la orden. Nos De vemos. nada. Gracias. Nos vemos.